Propiedades periódicas. Va a tratar esta última clase del tema 1 sobre las propiedades periódicas. Ya hemos visto cómo eran los átomos según los modelos a lo largo de la historia y hemos visto que la configuración electrónica por los niveles de energía, capas y subcapas del átomo son las que me dan realmente la variación periódica. Es decir, los átomos poseen una estructura electrónica que varía de forma periódica porque empezamos rellenando la capa 1s, después la capa 2 con S y P, después la capa 3 con S, P, D, etc. Vamos rellenando con 2 electrones en la S, con 6 electrones en la P, en la subcapa P, y 10 en la tipo D. Esta variación periódica, creo que esto es una variación periódica, es decir, cada cierto periodo se rellenan orbitales del tipo S. Cada cierto número de átomos nos encontramos con otro orbital S lleno, semilleno. También ocurrirá con los P y con los D. Esta ordenación, periódica, da lugar a propiedades periódicas que van a tener los elementos químicos. De manera que al pasar de un átomo al siguiente, de su derecha, en la tabla periódica aumentamos siempre en un protón y eso nos va a servir para ver esas propiedades periódicas. Es decir, aumentamos, en un protón su núcleo y en un electrón su corteza. Cuando pasamos de un átomo al siguiente, por ejemplo, si yo paso del boro al carbono, el boro tiene 5 protones, el carbono tiene 6. Y si son neutros, el boro, al ser neutro, y el carbono tendrá 5 electrones, el boro, y 6 electrones, el carbono. Esto va a servir para que yo pueda ver cómo varían las propiedades en función de ese aumento de protones y electrones. Vamos a verlo con un dibujo. Aquí tenemos un átomo en el que hay un protón y un electrón. Si pasamos al siguiente, hemos aumentado en un protón más, aquí hay 2, 1, 2, y aquí hay también 2. Es decir, hemos aumentado en un protón el núcleo y en un electrón la corteza. Y así sucesivamente. Si ponemos 3 o ponemos 4, siempre vamos aumentando un número de electrones y de protones más en una unidad. Bien. Al aumentar en un protón el núcleo, lógicamente tiene más carga positiva, se vuelve más positivo y más poder para atraer a sus electrones. Aquí tenemos un átomo con 2 protones que atraen a sus electrones que están de alguna manera en la periferia, ¿no? Como un orbital difundido por allí. Si aumentamos en un protón el núcleo, aquí hemos aumentado a 3, de 2 hemos aumentado a 3. Al no meter más electrones en este átomo, ahora sufrirán una fuerza de atracción que es mayor que en el caso anterior, que sería menor, ya que aquí hay una carga positiva, 3 positivos y 2 positivos, mayor. Es decir, claro, una carga 3 dará más atracción que una carga 2, como es lógico por las leyes de atracción de Coulomb de las cargas. A su vez, si ahora lo que hacemos es aumentar en un electrón por separado, estamos viendo los aumentos de protones y electrones por separado. Aquí hay 2 electrones, pero aquí hemos introducido un electrón 3. Este electrón 3 que lo hemos introducido ahora hace que, si bien las atracciones que pudieran sufrir los electrones no se van a alterar porque el núcleo sigue siendo de 2 cargas positivas en ambos casos, lo que sí va a alterar el núcleo ahora es este electrón de más que he puesto que produce repulsiones.
y se producen más repulsiones cuando hay 3 elementos que se repelen que cuando hay solamente 2. Fijaros que aquí solamente habría una repulsión de 1 con el 2 y el 2 con el 1, y en el caso de la derecha tenemos 2 repulsiones para cada uno de los electrones. Luego aumentan las repulsiones. Claro, el aumento de repulsiones tiende a expandir, a que se haga el átomo más grande de tamaño, ¿no? Este tendría mayor tamaño. Y también hay un efecto que puede ocurrir, que es el de cambio de capa. Y es que si un electrón comienza una nueva capa, por ejemplo, está la capa 1s, o la capa 1 con la subcapa S con 2 electrones, y empezamos a rellenar la capa 2 con un electrón. Pues al incorporarse el electrón último en una capa nueva que está vacía, se produce un aumento en el tamaño del átomo, en el radio del átomo. Esto sería en el radio, pero el radio iría hasta el centro. En el radio se aumenta bastante el tamaño por la ocupación de una nueva capa que está vacía, es decir, los orbitales nuevos que se están ocupando de la capa nueva están más externos, están más por fuera, y los electrones que ocupen, los primeros electrones que ocupen esos orbitales se van a mover una zona amplia del espacio, con lo cual el átomo se hará mucho mayor de tamaño. Eso significa que los alcalinos, los que tienen configuración 1s1, bueno, este sería el hidrógeno, 2s1, 3, bueno, con su S1 con su configuración anterior, 4s1, 5s1, etc. Estos alcalinos van a ser los más grandes, van a ser los orbitales que ocupen más espacio y van a ser los átomos de mayor radio, por este efecto de capa nueva, comenzar una nueva capa. Bueno, viendo esto, decimos que cuando ponemos protones en el núcleo, el átomo se hace más pequeño por la atracción del núcleo. Y cuando ponemos más electrones en la corteza, el átomo, este sería el núcleo, el átomo se hace más grande porque los electrones se repelen entre sí. Esto son dos efectos, es decir, sería este efecto de reducir el tamaño, reduce el átomo, y este aumenta el tamaño, aumenta el átomo. Pero claro, estos dos fenómenos son opuestos y ocurren a la vez, porque ¿qué pasa si yo pongo un protón y a la vez pongo un electrón? Claro, es muy fácil entender que si pongo un protón solamente, el átomo se hace más pequeño, y que si pongo un electrón solamente, el átomo se hace más grande. Pero ¿qué ocurre cuando yo pongo a la vez? Es decir, yo tengo un átomo, por ejemplo, con las cargas positivas que sea, y el neutro pues tiene el mismo número de electrones que de protones, que están allí de alguna forma orbitando en sus orbitales extraños, según Redinger. ¿Y qué ocurre cuando yo pongo a la vez, introduzco un protón más y a la vez introduzco un electrón más? ¿Qué efecto es predominante? ¿El efecto de poner el protón, que lo reduce, lo hace más pequeño, o el efecto de poner el electrón, que lo haría más grande al átomo? ¿Cuál de los dos es más importante? Bueno, pues la explicación la tenemos, o digamos que la experiencia demuestra que si nosotros representamos el volumen del átomo, que viene a ser lo mismo que el radio, al fin y al cabo, suponiendo que son esféricos, frente al número atómico, el número de protones en átomos neutros, estos son átomos neutros, lógicamente, que tienen el mismo número de protones que de electrones. Observamos que al principio del periodo, en todos los casos a los principios, del litio, berilio, boro, carbono, aquí ya el nitrógeno empieza a subir, al principio del periodo siempre baja. Fijaros que después del alcalino, al principio del periodo siempre se produce un descenso. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que predomina el efecto
de poner un protón. Entonces, al principio del periodo, es decir, los periodos irían, pues si está la tabla periódica, ¿no? Está la tabla periódica, ¿no? Pues al principio del periodo aquí, los átomos son, en principio, los alcalinos son grandes y se van haciendo cada vez más pequeños. Es decir, se van haciendo cada vez más pequeños y después vuelve a aumentar el tamaño. Si este fuera el tamaño del átomo, sería más pequeño y después más grande. Al final del periodo, ¿qué pasa? Que en la parte final del periodo hay tantos electrones en la capa que el efecto negativo, el efecto de los electrones repeliéndose, hace que vuelva otra vez a aumentar ligeramente, ahí se ve un aumento ligero, aumenta ligeramente el tamaño del átomo. Pero el efecto más importante, como digo, es este primero que hemos dicho, es que los átomos se van haciendo cada vez más pequeños conforme nos movemos hacia la derecha en la tabla periódica. Y eso lo vamos a ver en el diagrama de la siguiente diapositiva. Aquí tenemos como representado el tamaño de los átomos y se va viendo cómo los más grandes son los alcalinos. Estos de aquí son los más grandes. Los alcalinos. Estos son los alcalinos. Porque estrenan capas. Todos tienen configuración S1, N, el número que sea. Si es litio sería el 2, sodio 3, 4, 5, 6. Son NS1, los alcalinos, y entonces tienen un electrón que está entrando en una capa que está vacía. Por tanto, son los mayores en tamaño de toda la tabla periódica. En su periodo, claro, en cada uno en su periodo es el mayor. A partir de ahí, el átomo empieza a disminuir. Veamos cómo el berilio va disminuyendo, boro, carbono, nitrógeno, y al final puede producirse en algunos casos un ligero aumento. Aquí no se ve muy bien, pero puede producirse un ligero aumento. El ligero aumento es debido a las repulsiones electrónicas, al efecto de que estoy poniendo demasiados electrones que se repelen, y la disminución del tamaño. Aquí se produciría una disminución cada vez más pequeño. En todos los periodos ocurre lo mismo, que cada vez van siendo más pequeños, y eso se debe al efecto de mayor atracción del núcleo sobre los electrones, porque el núcleo va aumentando en carga positiva al movernos de izquierda a derecha en los periodos. Luego aquí aumentarían las repulsiones y al principio serían las atracciones las que empequeñecen de alguna manera el átomo.